Dios te bendiga. Bienvenido a otro video. Voy a hablarte de la palabra que lo podemos encontrar en Isaías capítulo 54, verso 15 al 17. Dice la palabra de Dios, lo vamos a leer bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. He aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra, y yo he creado al destruidor para destruir. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Gloria a Dios por la palabra. Esto es una palabra poderosísima. Esta es una palabra que tiene mucho poder para el hombre y para la mujer, para el siervo y para la sierva, para todos los hijos de Dios. Si hacen uso de esta palabra y lo aplican en su vida, es muy poderoso la palabra de Dios. Entonces nos damos cuenta de lo que dice la palabra de Dios, que no hay ningún arma forjada contra nosotros porque pueda prosperar. Pero saben, lo que nos hemos dado cuenta, dice Efesios 6:12, que nosotros no luchamos, nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre. Nosotros los cristianos no luchamos con personas de carne y hueso. Nosotros luchamos con espíritus, nosotros luchamos con los principados, con las potestades, con las huestes celestes, con los espíritus malignos que se mueven en los aires, dice la palabra de Dios en Efesios. Por eso nos damos cuenta de nosotros, de los cristianos. Hay muchas clases de cristianos. Hay cristianos que les pasa cosas en la vida. Hay cristianos que reciben ataque del maligno. Hay cristianos que son atormentados por el enemigo. Hay cristianos que están confundidos y están en la iglesia. Hay muchas cosas en las iglesias hoy en día, pero la palabra del Señor nos dice claramente que ninguna arma forjada contra ti. Pero ¿cuál es la respuesta de todas las preguntas que hice? Que por qué los cristianos son atormentados, por qué los cristianos se sienten atacados, se sienten confundidos, sienten sin ganas de orar, sin ganas de leer la palabra, sin ganas de servir a Dios. ¿Cuál es la causa? Bueno, la palabra de Dios nos dice claramente, nosotros escuchamos de rumores de guerra, nosotros escuchamos que Rusia, hay guerras, escuchamos todo eso, pues nosotros entendemos bien que hay guerra en muchos lados, en Ucrania, en Rusia e Israel o Irán. Bueno, pues sabemos claramente que estos países pues luchan con personas como ellos. En el caso de nosotros no. La diferencia que hacen estas personas que están en guerra entre un país y otro es que ellos llegan a un tiempo donde descansan. Cuando escuchas ya no hay guerra. ¿Por qué? Porque ya se cansaron, descansaron, ahora ya hay paz. Sabemos claramente lo que dice la palabra aquí, que nosotros peleamos, que nuestra milicia, las armas de nuestra milicia no son carnales. Pero nosotros los cristianos no tenemos una lucha como los de los países de Rusia, de Ucrania y de Israel e Irán. Ellos tienen una lucha que toda persona se entera, que toda persona se da cuenta porque salen en las noticias y descansan. Pero nosotros, los hijos de Dios, los que nos declaramos siervos de Dios, siervos o hijos del Dios Altísimo, tenemos una lucha constante. Tenemos una lucha todos los días de nuestra vida.
aunque estamos durmiendo, aunque estamos trabajando, vayamos a donde vayamos, tenemos una lucha constante contra el enemigo. El diablo no se cansa, el diablo no duerme. Ojalá se cansara, ojalá durmiera, pero él es un espíritu y los espíritus no se cansan ni duermen. Pero nosotros sí dormimos y nos cansamos. ¿Por qué pasa eso? Porque nosotros nos movemos en dos reinos: el reino de las tinieblas y el reino de la luz, el reino de Dios. Por eso muchas veces nosotros sentimos ese cansancio, ese agotamiento, pero el enemigo no lo siente. Por eso nos damos cuenta que muchas personas dicen que no creen que el diablo existe. Yo no creo que el diablo existe, dice. Mucho menos creen que Dios existe. Muchas personas se molestan, hasta cristianos se molestan, hasta no quieren escuchar cuando una persona habla de los demonios o habla del diablo. Cuando una persona, un predicador, un pastor empieza a hablar de la guerra espiritual o cuando empieza a hablar del diablo y sus demonios, lo escuchan aburrido, no le prestan suficiente atención, piensan que es un tema que no existe, pero el diablo es real porque él existe, porque él sabe perfectamente que le queda muy poco tiempo y él no se quiere ir al infierno solo. Ahora entendemos que por qué en las iglesias hay personas que no quieren servir a Dios, no tienen ganas de decir un amén, hasta que les tienen que pedir un amén, un aplauso, una ofrenda de palma para que lo hagan. Porque nosotros ignoramos muchas veces, muchos cristianos ignoran las maquinaciones del diablo. Segunda de Corintios 10:34 dice, pues que aunque andamos en la carne, pues no militamos según la carne. Por eso los cristianos muchas veces nos confundimos a hacer cosas. Lastimosamente, muchos de los creyentes o los cristianos, como primer lugar, no tienen transformación. Muchos cristianos no tienen crecimiento. Otros no son edificados o no tienen edificación. Muchas veces van a la iglesia simplemente por ir nada más, por cumplir, para que vean que sí están allí, para que los pastores, los líderes, los demás, que se den cuenta que sí esa persona va a la iglesia, pero no tiene transformación, no tiene crecimiento, edificación. ¿Por qué? Porque no ha entendido y ha ignorado. Y cuando lee este pasaje, cuando dice en el verso 17 de Isaías 54, cuando dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará, ellos se encuentran en conflicto ahí porque la palabra dice que no hay ninguna arma que puede con ellos destruirlos, no hay. Pero ellos se sienten destruidos, se sienten tristes, se sienten frustrados, se sienten estresados, se sienten deprimidos. ¿Y cuál es la razón? ¿Será que esta palabra no hace efecto o hay algo malo? ¿Hay algo que los creyentes están haciendo mal? Bueno, pues lo que pasa es que nosotros los cristianos ignoramos las armas que el enemigo utiliza para hacernos daño. El objetivo principal del diablo y sus demonios es lo que dice Juan 10:10, que dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Muchas veces nosotros ignoramos ese pasaje. ¿A qué vino el ladrón? Vino para hurtar, o sea, robar. Vino para destruir y vino para matar. Ahora tú entiendes por qué en las iglesias hay personas que no tienen gozo, no tienen paz. No tienen paz ni en la iglesia, mucho menos en su hogar, ni en su trabajo. No tienen paz. Otros no tienen amor. Otros no tienen gozo. Otros no tienen felicidad. Otros no tienen tranquilidad. ¿Por qué no lo tienen?
Si algún tiempo sí tenían amor, tenían gozo, tenían paz, tenían el fruto del Espíritu Santo que habla ahí los Gálatas, pero por otro tiempo ya no lo tienen. Porque el diablo vino a robar esa paz, vino a robar esa tranquilidad, puras peleas con su pareja, con sus hijos. A veces no hay orden en la casa, no hay autoridad en la casa y esa persona se siente frustrado porque no puede cumplir o siente que no es capaz de tener o hacer el papel de padre o hacer el papel de madre. ¿Por qué? Porque el diablo le ha robado esa tranquilidad, esa paz, esa autoridad que como padre de familia debe de tener. No, ya no lo tiene, ya no puede controlar a sus hijos, no puede controlar a su familia, no puede tener un gobierno en la casa. ¿Por qué? Porque el enemigo ha venido a robar todo eso, lo que Dios le promete al ser humano, lo que el Espíritu Santo está dispuesto para dar al cristiano. El diablo viene a robar eso, viene a impedir. Por eso es lo que dice la palabra aquí, que nosotros muchas veces ignoramos las armas que usa Satanás y sus demonios. Entonces, estas tres cosas, sabemos que en las guerras hay gente caídos, hay gente que muere en la guerra, hay gente que salen golpeados de la guerra. Pero en esta guerra que te estoy hablando es una guerra espiritual. Estoy hablando de soldados o de cristianos que caen o se mueren espiritualmente hablando. Cuando nosotros estamos en la guerra, reconocemos que hay una guerra espiritual, nos damos cuenta que hay muchos creyentes que mueren, que se mueren. Hay muchos cristianos que caen. O dime tú si no has visto que un creyente, vamos a poner el ejemplo de uno que es músico, que tocaba un instrumento con mucho gozo, con mucha alegría, y de repente, no sé qué le pasó, cayó en adulterio, o cayó en fornicación, o dejó de ir a la iglesia, ya no persevera. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Qué crees que pasó ahí? Es un soldado caído. ¿Por qué? Porque eso es el principal objetivo del enemigo, que él anda golpeando, anda planeando cosas en contra de las personas, de los hijos de Dios, para que caigan y para matarlos. Entonces nos damos cuenta que allá afuera hay muchos, hay miles, pero miles de creyentes donde un día se bautizaron, recibieron a Cristo en su corazón. Hay personas que sirvieron en una iglesia y ahora están muertos espiritualmente. Hay personas que un día predicaron la palabra, pero ahora ya no quieren saber nada del evangelio, ya no quieren saber nada de Cristo. Cuando tú les hablas de Cristo, cuando tú les predicas de Cristo, salen con que saben más, con que pueden más, hasta te dicen, ay Dios, yo antes ayunaba hasta 3 días, hasta 4 días, hacíamos vigilia toda la noche, no como ahora que ayunan mediodía, no como ahora que solo en medianoche hacen una vigilia. Pero saben que lo que Dios te va a preguntar no es que qué hacías antes, sino que lo que estás haciendo en la actualidad. Eso es lo que Cristo mira, eso es lo que Dios se da cuenta, es lo que te pide Dios, lo que Él te pregunta es que cómo estás ahora, si estás en los caminos de Dios o no estás, si estás en la luz o estás en las tinieblas, si estás en el reino de Dios o en el reino del adversario. Por eso muchas personas, hay bastantes personas que sirvieron a Cristo, que lloraban delante de la presencia de Dios, pero ahora ¿dónde están? El diablo les hizo caer. El diablo poco a poco los fue destruyendo. Toda persona que se ha alejado de Dios, que dejó que el diablo entrara en su vida, le robó la tranquilidad, la paz, el gozo, el amor, la mansedumbre, la templanza, que es el dominio propio, todo eso. Si el enemigo te quitó eso, te robó todo esto y lo que quiere es que te destruya.
destruye a tu familia y para esa persona es difícil de levantarse. No es fácil como otras personas lo miran que piensan, ese no arregla su vida, él no entiende, ya le hemos hablado, ya le hemos dicho que tiene que arreglar su vida porque pronto viene Cristo, pero esa persona tiene el deseo de levantarse, pero le es difícil ponerse de pie. Esa persona tiene el deseo de seguir avanzando, pero está estancado ahí. No es porque algo lo detiene ahí enfrente, sino que tiene algo que no lo permite avanzar. Es como una cadena que está atado, lo tiene atado, quiere caminar, quiere dar sus pasos, pero no puede, le faltan las fuerzas. Lo que tiene que hacer es romper esa cadena con el poder de Cristo, romper esa cadena en el nombre de Jesús. Obviamente nosotros no miramos con los ojos físicos que tenemos porque son cosas espirituales, son ataduras espirituales, por esa persona no quiere. El diablo, esa es su función, ese es su objetivo principal: destruir, matar y robar. Entonces, cuando el diablo ya te robó, ya te está destruyendo y ahora te quiere matar o ya te mató espiritualmente, ahora lo que quiere es destruir tu alma en el infierno. Eso es lo que el diablo quiere, porque él lo que quiere es que tú pierdas tu salvación, es que tú te alejes de Dios y que tú pierdas tu alma, que tú no vayas en el cielo, que vayas al infierno juntamente con Él. Por eso te destruye, por eso te roba, por eso te mata. Pero mucha gente no se dan cuenta. El ladrón vino a robar, el ladrón vino a matar, te mete en vicio. ¿Cuánta gente son enviciados? La gente, los cristianos, están en la iglesia, pero todavía miran cosas en su teléfono que saben que cosas que no le agrada a Dios. Piensan que porque el pastor no los está viendo, o piensan que los líderes no los está viendo, o piensan que los otros cristianos lo están viendo, pero Dios los está viendo y Satanás te está seduciendo, te está induciendo para que tú sigas viendo el contenido indebido que tú sabes perfectamente que no es bueno lo que estás haciendo, lo que estás a punto de ver en la internet no está correcto, pero por el vicio que tú tienes, te gana el vicio, te gana porque tú no puedes vencerlo, porque es un vicio, es lo que el diablo hace. Tú miras muchas cosas, tú sabes de lo que te estoy hablando, que muchas veces miras cosas que es muy malo para tu vida y eso te arrastra al infierno. Por eso el diablo sabe perfectamente dónde entrar, cómo, cuándo y dónde. El diablo no es un loco, el diablo no anda improvisando ni anda intentando, ¿verdad? Diciendo, voy a probar con esto a ver si no puedo, sino que él te pone porque sabe que ahí caes. Y después de que él te haya metido en tantos vicios y te mata el deseo de buscar a Dios, mata tu deseo de servir a Dios y mata tu deseo de ir a la iglesia. Por eso miramos a miles de personas que ya no van a la iglesia. Miramos a muchas personas que ya no quieren servir a Dios, dicen que mucho compromiso. Todas las personas tienen un vicio, ya sea vicio con el teléfono y de contenido inapropiado, o ya sea que tienen otros vicios, por ejemplo, hablemos de las bebidas alcohólicas o de las drogas. Esas personas tienen un vicio es porque es lo que el diablo ahí los mete, porque saben que de ahí no les va a ser fácil salir. Y los tienta, también el diablo tienta. Por eso no te olvides que Él vino a matar, destruir y a robar. Esas son sus funciones principales, que Él te destruye el alma en el infierno. La única manera de vencer al diablo y sus demonios es conociéndolos. ¿Cómo conociéndolos? ¿Cómo voy a conocer yo al diablo y sus demonios? No, lo que te estoy diciendo es que tú conozcas las armas que ellos utilizan. Tú debes de tener tu arma también. Y tú debes de saber las estrategias que ellos usan, el modo que ellos operan
cómo ellos entran, cómo ellos trabajan, cómo ellos hacen las cosas o qué tipo de arma está usando, porque tú sientes que quieres cambiar tu vida, no puedes. Tú sientes que quieres salir del vicio, pero no puedes. Tú sientes que quieres servir a Dios con alegría, con gozo, levantar tus manos y orar como los otros que sienten la presencia, pero tú no puedes. Los demás sienten la presencia de Dios, se arrodillan sin que nadie les diga, levantan las manos y tú no sientes nada. Tú quieres sentir, entonces debes de saber qué estrategia el enemigo está usando, qué estrategia utiliza para destruirte o para destruirlos. Como te digo, hay personas que no creen que es el diablo que los anda destruyendo. No, ellos no creen. Dicen que no, que es otra cosa, pero muchas veces nosotros cometemos el grave error de ignorar las maquinaciones del diablo. Por eso la Biblia, la palabra de Dios nos dice, y una vez que no ignoremos las maquinaciones, las estrategias, entonces la primera estrategia que el enemigo usa es la tentación. Es la primera maquinación y el arma de destrucción masiva que tiene Satanás. Es la tentación. Te ofrece, te pone cosas que es agradable para tus ojos. Yo he escuchado que dicen, es que Dios ha dejado cosas para nuestros ojos, para que nuestros ojos lo miren bonito. Sabemos claramente que hay cosas que las personas, no hablo solo de hombres, hablo también de mujeres. Hay personas que miran muchas cosas con sus ojos que son malos. Te tiente con los pensamientos, con los ojos, con los oídos, con la boca y con todo. Porque la tentación es el arma masiva que el diablo utiliza para que nosotros caigamos. Eso es lo que el diablo hace. Solo te digo una cosa. Si el diablo tentó a Jesucristo siendo ahí el Hijo de Dios, Jesucristo que ayunó 40 días y 40 noches, Jesús que se sabe bien la palabra de Dios, que Jesús ayunó bastante, Él conoce el adversario, pero ¿por qué crees tú que el diablo llegó a tentarlo en el desierto? Diciéndole, si eres hijo de Dios. Imagínate, solo ponte a pensar que el diablo tentó a Jesús. ¿Cómo no te va a tentar a ti? ¿Cómo no me va a tentar a mí si tú no oras ni ayunas? Y encima de eso, ni crees en el diablo, ni crees que el diablo existe. ¿Cómo crees tú que no te tiene cegado, que no te tienta? ¿Por qué no tienes paz en tu hogar? ¿Por qué te sientes frustrado? ¿Por qué te sientes estresado? ¿Por qué te da un dolor de cabeza que ni a veces ni la medicina puede hacer nada? Solo por un rato lo calma, después regresa otra vez. La preocupación, anda pensando mucho. Entonces, ¿por qué crees tú? Todos sabemos el pasaje en Mateo 4 donde el diablo tentó a Jesús por 3 veces. Hasta le dice, escrito está. ¿Cómo crees tú que no te va a decir eso el diablo si tú no lees la Biblia? Tú no estudias la palabra ni lo lees. Solo lees la palabra cuando vas a la iglesia y cuando vienes en tu casa. Nada de lectura, ni oras. Si tú en la iglesia ni te arrodillas para orarle a Dios, mucho menos lo haces en tu casa. Y todavía dices, no, el diablo a mí no me tienta. ¿Cómo no te va a tentar? ¿Cómo no te va a desviar? Aquí vemos el ejemplo claramente que Satanás usa la Biblia. Pero Jesucristo, conociendo bien la Escritura, todos sabemos que el diablo lo dejó porque no pudo con él. Por eso muchas veces el diablo te acusa. El diablo te acusa a ti como cristiano. Te quiere seguir por tu culpa, por los errores que tú has cometido antes. Te empieza a decir que acordate que tú pecaste tal día, acordate que tú has maldecido, acordate que tú has engañado, acordate que tú has hablado mal, tantas cosas que te meten en la mente, te habla de tus errores para que tú no avances, para que tú no rompas todo eso. Y también el diablo, vemos el claro ejemplo que usa el engaño. El diablo engaña, el diablo miente, el diablo tuerce las escrituras.
Aquí vemos el ejemplo de Eva, cuando Satanás le ofreció a Eva, cuando tentó a Eva y le dijo, con que Dios te ha dicho que no puedes comer del árbol. Sabemos claramente que Dios no le dijo así al hombre ni a la mujer. Le dijo, todo árbol puedes comer, pero menos uno. Pero es que el diablo tuerce la escritura diciendo con que no pueden ni tocar ni ver. Por eso el diablo te tienta, te engaña. Él usa muchos engaños. Cuando el diablo quiere que tú hagas algo y tú te acuerdas de la escritura, simplemente te dice, hazlo, pero después pides perdón. O tienes perdón todavía, no todo está terminado. Pero después de que tú hayas cometido tal pecado, tú hayas obedecido la voz del diablo, tú contristas al Espíritu Santo. La palabra de Dios dice que el cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Y cuando tú haces algo indebido, cometes algún pecado, tú te sientes triste contigo mismo. El Espíritu Santo se entristece, lo dice la palabra. Cuando tú haces muchas cosas, por eso nos damos cuenta que hay cristianos confundidos. Hay personas creyentes engañados. Viven un evangelio a su manera. ¿Cuántos cristianos, cuántos creyentes hoy en día que tú les dices que tienen que arrepentirse de su pecado y dicen, yo estoy bien? Y tú les dices, arrepiéntete, y te dicen, ¿y de qué? Todo está bien, no tengo problema en mi vida, yo no estoy triste, yo no estoy mal, yo no estoy enfermo, yo me siento bien. Porque están viviendo un evangelio a su manera, no un evangelio de Jesucristo. No están viviendo las enseñanzas de Cristo. Por eso muchas veces cuando leen la palabra que dice ninguna arma forjada contra ti prosperará, para ellos no funciona. Para ellos ese pasaje como que miente. Para ellos ese pasaje como que Dios no cumple su palabra. Pero Dios es fiel en sus promesas y en sus palabras. Dice la palabra de Dios que los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Por eso el diablo confunde, el diablo engaña, te hace creer que la palabra de Dios solo sirvió en el tiempo pasado y hoy en nuestros tiempos ya no. Por eso muchos cristianos sufren, lloran, están dentro de la iglesia, están enfermos espiritualmente, están muertos espiritualmente. Por eso aparecen los problemas en su vida y no se da cuenta y no hace nada. En vez de orar más, en vez de acercarse más a Dios, se alejan. Dicen, eso es mentira del Evangelio que te libera, es mentira que te da paz. Yo tengo más problemas. Hasta todavía dicen que estaban mejor como estaban antes. Pero aquí la palabra de Dios dice que esto es maquinaciones del enemigo, estrategias del enemigo, las armas que el enemigo usa para que tú te confundas y dejes de creer en la palabra. Ahora nos damos cuenta de lo que dice la palabra del Señor. Si tú eres un creyente verdadero, tú lees la palabra, tú le oras a Dios, tú ayunas. Esta palabra tiene poder en tu vida. Cuando tú eres un cristiano verdadero y vives un evangelio de acuerdo a las enseñanzas de Jesucristo, cuando tú lees esa palabra que dice ninguna arma forjada contra ti prosperará, no hay ningún arma de verdad que ha sido creada o forjada en tu contra, aunque diga, esto es para tal persona, quiero que pierda su trabajo, quiero que se destruya su familia, quiero verlo perdido en la calle, quiero que tenga un accidente. Nunca va a poder. Aunque se levante a medianoche en tu contra para orar, aunque se levante a las 3 de la mañana, aunque envíe demonios, aunque sea brujo o hechicero, practiquen la hechicería o magia negra o no sé qué clase de maldad te hacen
no te va a tocar, porque ninguna arma forjada contra ti prosperará, dice el Señor. Y esta es la promesa de los siervos de Dios, que condenarán toda lengua que se levantan en contra de ellos para juicio, para condenarlo, para desearle mal. Por eso dice la palabra que el que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Todo aquel que tiene un plan. Sabemos que los que a veces hacen sufrir al hombre, muchas veces son las personas. Son hombres, son mujeres, los que engañan, los que mienten, los que estafan, los que insultan, los que maldicen. Pero ¿quién está detrás de esas personas? ¿Quién es el que les mete las ideas en la cabeza para que tengan esa valentía para hablarte así, para maldecirte? ¿Quién? El mismo enemigo es el que anda metiendo las ideas. El mismo enemigo te quiere ver destruido. Pero yo te vengo a decir que la palabra de Dios es bien clara en decir que no hay ningún arma que ha sido creado. Dice la palabra de Dios que he aquí, que yo he creado al destruidor para destruir. Dios dice, Jehová, Dios dice que Él ha creado al destruidor para destruir. Pero cuando Dios le dice a Satanás, a este no lo toques, a esta no la toques, porque estos son mis siervos, estos son mis hijos, el diablo no te va a tocar, ninguna arma forjada contra ti prosperará, porque Cristo te perdona, porque Cristo te defiende. Jehová de los ejércitos peleará por ti, porque Él no va a permitir que tú sufras, no va a permitir que tú llores, no va a permitir que tú sigas atormentándote por algo o que te atormenten. No va a permitir, porque tú eres un siervo fiel de Dios y Él cuidará de ti. Pero si las personas que aún son creyentes, que ya son creyentes y todavía sufren, es porque están viviendo un evangelio a su manera, un evangelio que para ellos todo está bien, pero eso no es lo que dice Dios. No importa quién se levanta, no importa lo que hagan, digan lo que digan, hagan lo que hagan, no van a poder en contra de ti. Y toda esa persona que no cree en esta palabra, por eso le pasa muchas cosas, porque no creen en la palabra. Por eso el diablo quiere llevarte al infierno, quiere engañarte, quiere tentarte, porque él sabe que le queda poco tiempo, no se quiere ir solo al infierno, te quiere llevar, por eso te engaña, por eso te hace muchas cosas. Pero aunque yo te voy a decir, aunque el diablo te quiere llevar al infierno, pero Cristo te quiere sacar del infierno. Aunque el diablo quiere matarte, Cristo te va a resucitar. Quiere verte vivo, aunque el enemigo quiere verte destruido, Cristo te va a restaurar. Aunque el enemigo te haya robado la paz, la tranquilidad, el amor, el gozo, la mansedumbre y todo eso, Cristo te lo va a dar, aunque el enemigo te lo haya quitado. Por eso nunca vivas un evangelio a tu manera. Vive un evangelio de acuerdo a la palabra de Dios, a las enseñanzas de Cristo, o de acuerdo a todas las enseñanzas que da la palabra del Señor. Si la sangre de un animal no pudo, la sangre de un animal, cuando en aquellos tiempos el pueblo de Israel pusieron ahí en el dintel de la puerta, si el ángel de la muerte respetó esa sangre del animal, ¿cuánto más no va a respetar la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario? Si el ángel de la muerte dijo, no, aquí no voy a entrar, esta casa está protegida porque yo veo una señal de la sangre de un cordero. Cuánto más el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hay poder en la sangre de Cristo. Cuando tú metes a Jesucristo en tu oración, le dices a Jesucristo que viva contigo en tu casa, el diablo no es que no pueda entrar, no es que no quiera entrar, no puede entrar porque Cristo está contigo. En aquellos tiempos no es que el ángel de la muerte no pudo entrar, sino que se dio cuenta que ahí había un sello, una señal en esa puerta que ahí no tiene derecho de entrar. Por eso cuando pasó esa plaga de la muerte de los primogénitos, el rey de Egipto les dijo a sus trabajadores, vayan a la tierra de Gosén y miren allá quiénes se murieron.
de los primogénitos. Ninguno de los primogénitos del pueblo de Israel murió. Todos, ni un animal de un primogénito se murió. Por eso Dios le dijo claramente a Moisés, yo haré distinción entre mis hijos y los del mundo, de los que me sirven, de los que me adoran y los que adoran a otros dioses. Por eso Dios cumple su palabra. Si Él te dice que no hay arma que pueda destruir tu alma, que no hay arma que pueda destruir tu mente, ni tu corazón, ni tu cuerpo y todo tu ser, es que no lo hay, porque Dios no miente. Dios es fiel en lo que hace. Por eso te digo, cree en el Señor Jesucristo. Cree en la palabra de Dios y no vivas un evangelio de acuerdo a tu manera, a tus pensamientos, a tus ideales. Cree en la palabra de Dios. Vive como un cristiano verdadero para que tú tengas poder y autoridad para reprender al diablo, sus demonios, porque Él no juega a ser Satanás, Él es Satanás. Y si tú juegas a ser cristiano, eres destruido, serás presa fácil para el enemigo. No te olvides de las armas, de las estrategias que Él usa, que son 3. Que Él ha venido para matar, para destruir y para robar. Hay muchas gentes, muchas personas muertas espiritualmente que no quieren saber de Dios, que no han entendido todavía. Tal vez muchas personas quieren buscar de Dios, pero no saben cómo, les falta fuerza. Busquen fuerza en ayuno y oración, porque ese es lo que el cristiano tiene que hacer para que tú estés de pie. Aunque te quieren ver muerto, no van a poder contigo, pues se van a quedar esperando, porque tú no vas a morir. La palabra de Dios dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Dios te bendiga.